nos interesa a todos, hasta a mí mismo estoy deseando escuchar la charla un poquito por ver qué podemos aportar y sobre todo muchas preguntas que vayan surgiendo. Aquí está David, mi compi David, el doctor Moyano, que muchas le conocéis. Ahí lo estás grabando, fenomenal. Pero solo en audio. Eso viene fenomenal. Que muchos le conocéis ya de la consulta y si no, pues tenéis oportunidad ahora de conocerle. Y como vamos un poquito con retraso, pues empezamos ya y luego dejamos un turno así libre de preguntas para que sin miedo y tal, aunque parezca con alguna inquietud así un poco más personal, también se puede hacer y vamos improvisando un poquillo, ¿vale? Te dejo, David. Venga, al ataque. Me pongo yo aquí, me pongo de pie, ¿qué hago? Porque no tenéis... ¿Para pasar diapositivas tenéis? Presentación, inicio de presentación. ¿Tenéis para pasar diapositivas? No, ¿las paso yo? No, no te preocupes, la paso yo de aquí, Pues hola, ¿qué tal? Soy David Moyano. Me presento, yo soy dermatólogo aquí en el Hospital San Cecilio de Granada y soy el responsable de la unidad de dermatología autoinmune del servicio. Y bueno, y además trabajo en el Instituto Clínico Dermatológico y Estético de Granada, que si no me matan mis jefas también. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, cuando os mandan al dermatólogo, muchos compañeros nuestros y muchos pacientes, cuando hablan de dermatólogo, pues esperan un poco esto, ¿no? Que nosotros nos dediquemos, pues eso, a ver un poco la piel, a mejorar un poquillo la piel, a poner inyecciones y a ponerle luces, ¿no? Como ese tipo de fotografías. Pero nosotros nos dedicamos a muchas cosas, la dermatología es una especialidad muy amplia y específicamente yo me dedico a las enfermedades autoinmunes ampollosas y a las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. ¿Por qué montar la unidad? Pues bueno, por tres motivos. Uno de ellos porque hay muchas enfermedades autoinmunes que afectan exclusivamente a la piel, ¿vale? Aquí tenemos pacientes, todos estos pacientes son míos, no se les reconocen, y tenemos pacientes con pemphio vulgar, con enfermedad de Geli-Gelio pemphigo benigno, con pityriasis rubra pilaris, con pemphigo foliáceo y muchas enfermedades que afectan, son enfermedades autoinmunes que afectan exclusivamente a la piel, no afectan a otros órganos. Además, también las enfermedades autoinmunes sistémicas pues presentan manifestaciones cutáneas e incluso muchas de ellas son el primer signo o síntoma de la enfermedad. Y aquí tenemos pues, bueno, también pacientes con lupus cutáneo, con un lupus eritematoso. Bueno, las diapositivas yo creo que están un poco tocadas, porque esa de arriba está... Pero bueno, luego a ver qué tal sale las demás. Lupus eritematoso sistémico, esa imagen es un paciente con una arteritis de la temporal que hizo una necrosis del cuero cabelludo, que fue paciente vuestro del servicio de autoinmunes, pacientes con sarcoidosis cutáneas o pacientes con dermatomiositis amiopática. Y en tercer lugar, porque hay muchas enfermedades autoinmunes o enfermedades que parecen enfermedades autoinmunes que no lo son, ¿vale? Y todas ellas, pues bueno, pues estos pacientes no tienen enfermedades autoinmunes. Y es muy útil no solo para los médicos, para interaccionar entre nosotros, porque todo el conocimiento es poder y siempre, pues bueno, pues cuanto más podamos aportar sobre algún tema, pues mucho mejor, y sobre todo es útil para los pacientes, para que los pacientes estén bien atendidos y cualquier cosa que tengáis, pues que podamos resolverlo entre todos. Y bueno, y de lo que vamos a hablar es sobre todo del sol. Y aunque nos gustaría que hubiese más evidencia científica, más publicaciones sobre el sol y enfermedades autoinmunes, pues tampoco encontramos tanto. Sobre todo encontramos en pacientes con lupus, pero es que el sol es un agente externo que afecta a la piel de todos los pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué es importante protegerse del sol? Por tres motivos también. El primero, porque los pacientes con enfermedades autoinmunes presentan fotosensibilidad, al menos muchos de ellos. ¿Y qué es la fotosensibilidad? Pues es que te pones más rojo, que te quemas mucho más, o incluso hay pacientes que el sol le provoca manifestaciones de su enfermedad. Y entre ellos, entre los pacientes que tienen fotosensibilidad, pues nos encontramos pues, pacientes con lupus, dermatomiositis, porfirias, esclerosis sistémica o síndrome de Sjögren. ¿Por qué también? Porque los pacientes con enfermedades autoinmunes toman muchos fármacos y entre ellos fármacos que son fotosensibilizantes, que provocan fotosensibilidad. Entre ellos tenemos pues, bueno, la hidroxicloroquina, el metotrexate, cosas tan básicas como el omeprazol, antihipertensivos, antihistamínicos, producen también fotosensibilidad. Y en tercer lugar, porque los pacientes con enfermedades autoinmunes están en tratamiento con inmunosupresores y esos inmunosupresores disminuyen las defensas naturales contra el cáncer de piel. Y por eso es muy importante que un paciente con un inmunosupresor se proteja del sol.
¿Y es importante el cáncer de piel? Pues sí, es muy importante y en Granada cada vez lo vemos más. Y es que en Granada, que además que el cáncer de piel es algo que afecta sobre todo a pacientes muy mayores que han recibido mucho sol durante mucho tiempo, cada vez en Granada se ve que, aunque la mayor incidencia es a partir de los 65-70 años, hay un gran porcentaje de pacientes con 35 o 55 años que también tienen una incidencia alta de cáncer de piel. ¿Y qué es la radiación solar? Bueno, pues el sol emite mucho tipo de luz. Ahí está todo el espectro de luz que emite el sol, y aquí sí quiero hablar un poco en chino, porque bueno, la radiación solar pues se mide tiene como una longitud de onda que son nanómetros, y para que más o menos entendáis, cuando hablamos de radiación ultravioleta, es que el sol emite luz, y nosotros lo que vemos es luz. Pero no solo emite la luz visible va desde 400 nanómetros de la longitud de onda a 700, pero antes de eso emite también una radiación solar. Y esa es lo que llamamos radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque va más allá del violeta. Y la radiación ultravioleta pues, se separa en tres partes. La radiación ultravioleta C, que va desde 100 nanómetros a 280 nanómetros, y es una radiación que la absorbe prácticamente la capa de ozono. Por lo que nosotros, entre comillas, si no vamos a cabinas de rayos UVA, no tenemos por qué preocuparnos. La radiación ultravioleta B es la que va de 280 nanómetros a 315, 320, y es la que causa las quemaduras solares, el bronceado de la piel y, entre otras cosas, el cáncer de piel. Y luego tenemos la radiación ultravioleta A, que va de 320 nanómetros a 400 nanómetros, y es la que produce el envejecimiento cutáneo y el cáncer de piel. La luz visible también produce pues, efectos nocivos, no tanto como la luz ultravioleta, pero también puede producir algunas enfermedades, y sobre todo produce enfermedades de la pigmentación de la piel, como el melasma, el anil pigmentado, etc. Y luego está la radiación infrarroja, que es la radiación que va más allá del rojo, que tampoco la vemos, que lo que es una luz pues, de baja energía, que sobre todo pues, lo que hace es que acentúa los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. ¿Y de qué tenemos que protegernos? Bueno, no sé si estáis familiarizados con la capa de la piel, pero bueno, la piel es aunque parezca que es muy finita, pues tiene muchas capas, ¿no? Y básicamente se separa en tres, en una epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la parte más superficial, la dermis la mitad y la hipodermis la de abajo. Y la radiación, pues la radiación ultravioleta B se absorbe prácticamente en la parte más superficial y por eso produce quemaduras. La radiación ultravioleta A sí que profundiza un poco más y no se queda tan en superficie, y por eso produce sobre todo fotoenvejecimiento. Y luego el resto de radiaciones pues bueno, llegan hasta el final de la piel, pero tampoco causan mucho daño por encima. ¿Y de qué tenemos que protegernos entonces? Pues sobre todo de la radiación ultravioleta B y A, ¿vale? Que son las que producen las quemaduras solares y el cáncer de piel. Pero no todo efecto del sol es malo. Hay efectos, la interacción del sol con la piel produce efectos biológicos precoces, efectos biológicos retardados y efectos biológicos a largo plazo. Los efectos biológicos precoces son los que consideramos positivos, que son los que aparecen a los primeros 15 minutos después de habernos expuestos al sol. Y entre ellos son pues esa acción calórica, cuando tenemos frío y nos ponemos al sol y pues nos da como cierto placer, pues eso aparece sobre todo pues después de exponernos. También tiene una acción antirraquítica, es decir, produce vitamina D y favorece que los huesos sean más fuertes. Una acción antidepresiva, todos pues cuando nos exponemos al sol pues al menos sentimos que somos más felices, y hay mucha gente de hecho que es adicta a ese tipo de exposición solar. Y luego también produce una pigmentación inmediata, es decir, un bronceado, que en parte también es bueno porque ayuda a las defensas naturales de la piel contra el sol en las siguientes exposiciones. Y en cuanto a la vitamina D, ¿no? Esa acción antirraquítica, bueno, hay gente que exagera y que se pone al sol y dice, mira, pues hoy voy a estar una hora al sol porque es que necesito vitamina D. Pues bueno, se sabe que en realidad con 10-15... Bueno, normalmente nosotros recomendamos entre 10 y 15 minutos en los antebrazos todos los días, que es suficiente como para producir toda la vitamina D que tú necesites. Pero además, pues eso, entre 5 o 10 minutos, 2 o 3 veces por semana también es suficiente, sobre todo si tomas ya suplementos de vitamina D y sobre todo si tomas una dieta equilibrada. Y ya empiezan los efectos negativos. ¿Qué efectos negativos? Pues bueno, los efectos biológicos retardados, como son el eritema actínico, que no es otra cosa que una quemadura solar.
Una repigmentación retardada, sobre todo en pacientes que ya tienen lesiones cutáneas, muchas veces pues ya sabemos que si tienes una lesión, una heridita o cualquier otra manifestación cutánea de tu enfermedad, si te da el sol, se te puede pigmentar. Espesamiento de la capa córnea, que es un que simplemente se vuelve más gorda, y una fotoinmunosupresión. ¿A qué me refiero con eso? Pues porque el sol no solo hace que aparezcan enfermedades autoinmunes, sino también inmunodeprime la piel y te puede salir algunas enfermedades infecciosas, ya sea un herpes zóster o un impedio, que es que las bacterias sobreinfectan la piel. ¿Y en los efectos biológicos a largo plazo? Pues el fotoenvejecimiento y el cáncer cutáneo. Cuando hablamos de fotoenvejecimiento hablamos de muchas cosas, entre ellas pues bueno, ese aspecto cerio y apergaminado de la piel cuando llevamos mucho tiempo, que en parte es atribuible a la edad y en parte atribuible a la exposición solar. Aparecen léntigos actínicos, que son esas manchas, esas hiperpigmentaciones que aparecen allá arriba, queratosis seborreicas. También produce el sol, a largo plazo, produce una hipersensibilidad de la piel, esa irritación de la piel. Hay gente que viene y dice, no, es que tengo la piel muy sensible, y decimos, pues en parte es por el sol, y nos miran como diciendo, todo es el sol, ¿no? Pues sí, lo produce también. La mala circulación, ese aspecto con enrojecimiento de las mejillas, cuperosis, telangiectasia, petequias, púrpura. La alteración de la matriz extracelular de la dermis también se daña, ¿vale? Y produce esos descolgamientos y una disminución de las fibras elásticas. Y en cuanto al cáncer de piel, pues en función del patrón que tengamos, pues aparece más un cáncer de piel u otro. Existen tres tipos de patrones de exposición al sol. Está el crónico, ese sol que nos da todas las mañanas cuando salimos de casa, que no es solo el que recibimos cuando vamos a la playa o a la piscina, sino también el que recibimos al caminar por la calle y cuando realizamos nuestra actividad laboral. Ese patrón de exposición intermitente, que es ese sí el que cuando vamos a la piscina, cuando vamos a la playa. Y el patrón de exposición agudo, que es pues, prácticamente una quemadura solar, ¿vale? Una quemadura solar, ya sea que lo vaya recibiendo todos los días o en el periodo vacacional. Y se ha visto que la exposición solar crónica se asocia sobre todo con el carcinoma espinocelular y el carcinoma vasocelular, y el tipo de patrón intermitente o agudo se relaciona sobre todo con el melanoma. Y bueno, ¿y siempre hace daño el sol? Pues no siempre, depende de 4 factores, ¿vale? Los factores que influyen en la intensidad de la radiación solar, uno de los más importantes y los más conocidos es la hora del día. Se sabe que entre las 12 y las 4 de la tarde hay que evitar el sol. Es el momento en el que hay más radiación solar, más intensidad en la radiación solar. También la altitud y latitud de donde nos encontremos influye en la intensidad de la radiación solar, y cada 300 metros de altura pues aumenta un 4% la intensidad de la radiación solar, y a medida que nos acercamos al ecuador también aumenta la intensidad solar. La época del año, en verano y en primavera pues la radiación solar es mucho más alta, y las condiciones climatológicas y el entorno. Y esto es muy importante porque esto sí que es lo que todo el mundo pasa más por alto, porque cuando el día es nublado, pues se sabe que hasta el 90% de la radiación solar ultravioleta puede llegar a la superficie de la Tierra, y muchas veces, pues simplemente porque esté nublado, pues ya estamos tranquilos de que no nos vamos a quemar. Y luego también el entorno, y es que la radiación solar no solo viene del cielo, sino también viene del suelo, y la nieve y la arena seca reflejan mucho la radiación solar. ¿Y cómo nos protegemos? Bueno, pues hay cuatro pilares de fotoprotección. La principal, pues la natural. El hecho de tener una piel más bronceada, tener un fototipo más alto, ayuda a que tú no tengas que protegerte tanto. Tienes una protección natural contra el sol. El hecho de tener una piel más gruesa y el hecho de que todos tenemos sistema de reparación del ADN. Nuestras células están hechas para protegernos también del sol, y eso también ayuda. Otra forma de protegernos pues se llama fotoprotección interna, que son pues los complementos alimenticios, las dietas y los protectores solares, que si eso de los protectores solares te podríamos hablar también otro día. Las medidas físicas muy importantes, las gafas de sol, las gorras, la ropa, y por último los fotoprotectores.
Y empezamos con las medidas físicas, la fotoprotección sin fotoprotector, que de hecho es la medida de protección más importante en niños. Y para esto se sigue pues, varias estrategias, sobre todo la que ya hemos dicho, la hora del sol, ¿vale? Evitar la exposición al sol entre las 12 y las 14 horas, y las 16 horas. Y la regla de la sombra que ya la explicaré. Luego, el uso de gafas de sol homologadas y sombreros de ala ancha. No vale simplemente una gorra con visera. ¿Por qué? Porque dejamos de protegernos las orejas y el cuello, ¿vale? Debe ser este tipo de sombreros de ala ancha. ¿Y qué es la regla de la sombra? Pues bueno, es que es lo que tenemos que fijarnos para saber si hay poca intensidad o la radiación del sol no es muy potente, es si la sombra que proyectamos es más larga que nosotros. Si la sombra que proyectamos es más larga que nosotros, no hay tanta intensidad de radiación solar. Si la sombra es más corta, es mejor no exponernos al sol porque la intensidad del sol es mucho más alta. Y eso es así que incluso en colegios y en algunos ayuntamientos se están poniendo este tipo de medidores de sombra en la que pues orientan si el niño pues debe estar en la sombra o en el recreo o debería estar o puede jugar en el patio. Y los fotoprotectores, ¿no? De lo que más vamos a hablar. Pues bueno, ¿qué es un fotoprotector? Pues bueno, son cremas que absorben, reflejan o dispersan los fotones, que son las unidades de energía del sol, evitando la penetración de la radiación ultravioleta en la piel y evitando así el daño solar. Dos cosas importantes a la hora de hablar de fotoprotectores, el fototipo y el FPS, ¿vale? Que son dos cosas que vemos siempre y que no sabemos, muchas veces hay gente que no sabe ni qué significa. ¿Qué es el fototipo? Bueno, pues el fototipo es el tipo de piel que tienes en función de varias características, sobre todo tu color de piel, tu color de ojos, tu color de pelo y si te bronceas o te quemas, ¿vale? Entonces tenemos el fototipo 1, que es el típico paciente albino o pelirrojo que nunca se broncea y solo se quema. El fototipo 2, que es el que se quema varias veces y casi que no consigue tampoco broncearse. Normalmente, pues eso, tiene el pelo rubio y ojos azules. El fototipo 3, que es más morenito, pelo castaño y para broncearse un poco tiene que quemarse mucho. El fototipo 4, que se quema poco y se broncea con facilidad. El fototipo 5, que casi nunca se quema y se broncea muy rápido. Y el fototipo 6, que nunca se quema. ¿Y el FPS qué es? Pues bueno, el FPS, que lo encontramos en todos los protectores de las farmacias, pues es el factor de protector solar, ¿vale? Y es una medida que nos indica si esa crema nos protege o no de la radiación ultravioleta B, no de la A, solo de la B. Y hay 4 tipos de FPS. Está el FPS de baja intensidad, que es el que tiene menos de un 15, el de media intensidad, que cuando tiene entre un 15 y un 25, el de alta intensidad cuando tiene entre un 30 y 50, y el de muy alta, o lo que muchas veces se llama pantalla total, cuando tiene un protector solar de 50 o más, que es, pues eso, es lo más que hay. Tener un protector solar de 100 es igual que tener un protector solar de 50 o más. ¿Y qué significa exactamente? Pues bueno, pues lo que significa es el tiempo que multiplica tu dosis eritematosa mínima. Es decir, todos, bueno, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te llamas? María del Mar. María del Mar. ¿Cuánto tardas en quemarte? No lo sabes. Bueno, muy poco. Muy poco. Imagínate, 5 minutos, ¿no? Y así utilizamos el ejemplo. Pues bueno, si tú tardas 5 minutos en quemarte, pues tu dosis eritematosa mínima son 5 minutos, ¿vale? ¿Qué hace un protector solar? Pues si te aplicas un protector solar con un FPS de 20, lo que hace es multiplicar ese tiempo en que no te quemes. Es decir, teóricamente, tú tardarías, en lugar de 5 minutos, tardarías 100 minutos en quemarte. ¿Qué pasa? Que en realidad no es del todo así. ¿Por qué? Porque sudamos, nos movemos, eso se mide en in vitro y en vivo es muy diferente. Pero que tenga un protector solar de 20 significa que protege menos que un protector de 50, no. De hecho, ahí aparece en la gráfica como un protector de 20 lo que hace es que
te protege de hasta el 95% de la radiación ultravioleta en el momento en el que te está protegiendo. Sin embargo, el del 50 pues protege un 98 y ya pues es muy difícil superar eso, ¿no? Y por eso hay mucha gente que, bueno, que si cada 3 minutos quemarse, pues debería utilizar uno con un FPS mayor para estar aplicándoselo cada cierto tiempo, pero no para estar aplicándoselo cada 10 minutos. Y bueno, y ya hablando de esto, porque una de las cosas que me parece muy interesante, y entre otras cosas, por eso hablo de protección solar, es que me enteré que ISDIN tiene una campaña que se llama Frena el Sol, Frena el Lupus, y entre ellos, pues que a los pacientes con enfermedades autoinmunes y enfermedades con lupus, pues les sale más barato, ¿no? A mí me parece una propuesta ideal. De hecho, yo creo que hay muy pocas farmacéuticas que apuestan con esto y me sorprende que solo sea SDIN la que haga esto. Yo creo que lo ideal sería intentar mover a otras a otras industrias y que intenten apostar un poco por proteger a los pacientes con enfermedades autoinmunes, y ya sería ideal que incluso lo incluyeran dentro de la seguridad social. Y hablando de esto, pues bueno, aquí hay muchos protectores solares y en realidad, pues bueno, no sé si vosotros cuando vais a la farmacia y veis tanto, si sabéis cuál es el que os viene bien a vosotros. Y por eso traje un poco y pregunté un poco por ellos, si es que hay muchos, y de los que están incluidos dentro de esta campaña, uno de ellos es el Fusion Water, ¿no? Y Fusion Water en realidad a mí es un protector solar que me gusta mucho, y me gusta mucho entre otras cosas porque es muy ligero, hidrata muy bien. Hay algunos que tienen color, que hay como 3 tipos de colores, y es oil free y no comedogénico, que eso es muy bueno. Entre otras cosas tiene la 5 Star Daily Protection esta, que la tienen muchos protectores de ISDIN, que lo que hace es que, sobre todo, lo más interesante es que no pica los ojos nada. Si sudas y te caen los ojos, no pica. Otro de los protectores solares es el Spot Prevent, que es de los que yo más indico, entre otras cosas, porque además de proteger contra la radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta A, protege también contra la luz de espectro de luz visible y hace que no se te pigmente tanto la piel. Tiene alantoína, que además es muy calmante, y es un protector que a mí me gusta mucho porque previene también la pigmentación del sol. Además también es no comedogénico, no te pican los ojos y tal. Y por último, y este sí que no está incluido, pero de todas formas a mí también me gusta porque es el que yo ponía antes de enterarme de la campaña, la verdad, es el que yo ponía y el que yo indicaba, porque está especialmente formulado para pacientes con alergia solar, erupción solar polimorfa, pacientes con fotosensibilidad, y yo creo que la asociación debería hablar con ISDIN para que al menos esté incluido, porque a mí este es de los que yo más ponía. Y ya por último, bueno, sobre todo se utiliza para pacientes con dermatitis atópica, pacientes con piel muy reactiva, porque es mineral, y mineral significa que no tiene químicos y por lo tanto no produce tanto picor al echártelo. De todas formas, casi ninguno produce picor, pero para los pacientes con dermatitis atópica, pacientes muy alérgicos, es el que más utilizamos. Y por último ya recordar, pues sobre todo las medidas de protección, que yo creo que todos conocemos, pero las quiero recordar, ¿vale? El primero, utilizar un protector solar adecuado a tu piel, ¿vale? Si eres muy moreno, no hace falta que utilices un 50 o un 30. Si eres muy blanquito, tienes ojos claros, los rubios, hay que utilizar un 50 más, ¿vale? Lo de aplicar el fotovector media hora antes está borrado, y de hecho no sale porque es una medida que poníamos antes, pero ahora se ha visto que no es necesario. Es decir, el protector solar la puedes utilizar en cuanto te aplicas el protector solar, empiezas a hacer efecto. Y lo que sí que hay que reaplicar cada 2 horas. Luego, no olvidar las zonas más sensibles que también están expuestas al sol, ya sea por gorra o por ojos, pues hay que utilizar también, hay que aplicarlo en párpados, labios, orejas y esas zonas que también aparecen cáncer de piel. Equiparte con gorra, camiseta y gafas de sol. Limitar el horario, como hemos dicho, que debe ser evitar las horas centrales del día, entre las 12 y las 16 horas. Beber mucha agua porque si hidrata la piel va muy bien. Proteger también de los días nublados, como he dicho, y sobre todo también pues vigilar el entorno. Si estamos en la sierra o estamos en la playa y hay arena, estar bajo la sombrilla no es suficiente. Hay que protegerse del sol debajo de la sombrilla porque la radiación del sol también viene de abajo. Utilizar protector solar todos los días. Después de haber recibido sol, hidratar muy bien la piel y revisar tu piel y la de los tuyos.
Y nada más, con esto ya acabo. Espero que, bueno, mi objetivo sobre todo en esta charla era concienciar, ¿vale? Es muy importante protegerse de la piel, no solo por vuestras enfermedades, sino también por el cáncer de piel. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Ahora si tenéis alguna... Y hay muchos tipos. Son muy cosméticos, pero son menos eficaces. Luego están los fotoprotectores físicos, que son minerales, que son más eficaces, pero poco cosméticos. Por lo tanto, ¿qué hacen la mayoría de las marcas? Utilizar combinados. La mayoría de los protectores solares tienen los dos. Tienen protectores solares químicos y protectores solares físicos, salvo los minerales. Cuando ponen 100% mineral, o por ejemplo el mineral de Isdin, no tiene ningún fotoprotector químico, tiene solo un fotoprotector mineral. ¿Para qué? Para que no tenga ningún químico, y hay gente que es o alérgico a esos químicos o no se pueden utilizar en niños menores de 2 meses. Pero en realidad eso es algo teórico porque nunca se ha probado en niños menores de 2 meses. Pero vaya, yo conozco dermatólogos que a sus niños de 2 meses le ponen protector solar. Y luego hay un tercer tipo de protector solar, que son los biológicos, que se utilizan un poco también, ¿vale? Son como los 3 tipos de protectores solares: los físicos, los químicos y los biológicos, que son productos que no son físicos, no son minerales, pero no están hechos, no están fabricados por nosotros. Gracias. ¿Alguna más? Entonces, cuando compremos un fotoprotector, tenemos que mirar siempre la radiación ultravioleta, la A también, que protege contra la A. Sí, Claro, mira, esa es la peor. que es importante para nosotros. Que a lo mejor de última hora vas a la playa, miras y compras el primero que pillas por ahí. Efectivamente. Dentro del etiquetado, el SPF solo protege contra la radiación ultravioleta B. Y luego hay un indicador que es 1/3 o 2/3, que es para los rayos UVA. Pero de todas formas, ya lo que hacen para que la gente no se líe es poner UVA con un redondel, y eso significa que te protege la gran mayoría de los rayos ultravioleta. Y la ropa, por ejemplo, estándar, ¿cuánto te puede proteger? Una camiseta en verano que vas con tu fotoprotección en los brazos, Eso tal. también es muy útil, sobre todo es útil en pacientes, más que en pacientes mayores, que son más, no les gusta tanto utilizar ropa en la playa o en las piscinas. Son muy útiles en pacientes en pediátricos, y pueden proteger hasta el 100% de radiación solar. ¿Eso viene especificado en las ropas? Sí, es que debería estar puesto. De hecho, bueno, la mayoría de las marcas que lo venden son marcas que no son españolas además, que lo ponen específicamente en la ropa, que protegen tanto tiempo, y no hay que cambiarla. En cuanto a la ropa también, ¿cuál protege más? ¿La blanca o la negra? Pues bueno, la negra. ¿Por qué? Porque la blanca repele la luz, pero también deja entrar, mientras que la negra absorbe la luz y no la deja pasar. Que eso es algo tampoco dicho y me parece importante. Bueno, enhorabuena por la charla, que me ha encantado. He aprendido muchas cosas. Me gusta preguntar sobre tu opinión sobre los protectores solares orales, si sirven o no sirven, o son complementarios. Y luego, conforme te vas poniendo el sol, te vas poniendo morenillo, y se supone que cada vez la teoría que sería utilizar la misma crema protectora menos tiempo, o utilizar fotoprotectores con menos pantalla conforme vas cogiendo el moreno. Vale, pues mira, en cuanto a los fotoprotectores solares, a ver, es que hay muchos estudios que demuestran que mejoran que disminuyen las quemaduras solares, que disminuyen el daño actínico en las células de la piel. Pero siempre en todos los estudios los combinan con protector solar. Entonces es una medida que se debe acompañar, pero nunca hacerlo de forma exclusiva. Y sí que hay muchas patologías, y sobre todo cada vez lo recomendamos más en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, porque en gente con fotosensibilidad, porque parece ser que sí que mejora los síntomas de la fotosensibilidad, y sobre todo se recomienda en pacientes con erupción solar polimorfa, con alergia al sol, que sí que es verdad que mejoran, que el hecho de tomar esos complementos, esos antioxidantes y esos complementos, que sobre todo es el licopeno y la vitamina E, pues mejoran un poco
la exposición, pero es que dentro de los protectores internos, como ponían, pues igual es lo que menos aporta, pero cada vez lo recomendamos más. Yo ojalá que alguna vez encuentren protectores solares que hagan que ni siquiera necesitemos cremas solares, ¿eh? Pero yo creo que eso va a ser un poco difícil, que siempre va a estar acompañada la crema solar con el protector solar. Y luego, en cuanto a que si hace falta ir disminuyendo la intensidad del protector solar, en realidad no. ¿Por qué? Porque tu protector solar lo tienes que elegir en función de tu fototipo. Es verdad que si tú tienes un fototipo 4 y te bronceas, empieza aplicándote un protector solar entre 30 y 50 y después si quieres utiliza un 30 nada más. Pero si tú tienes un fototipo 2-3 que te quemas fácilmente y te bronceas poco, protector solar 50 más todo el tiempo y reaplicarlo cada 2 horas, sobre todo si te bañas y si te secas de forma intensa. Una pregunta, ¿uno es distinto para la cara y otro distinto para el cuerpo? Sí, pero para mi gusto es porque son más caros. Los protectores solares de la cara son muy caros. Entonces, los protectores solares del cuerpo, los envases son más grandes y son más baratos. Pero es que además utilizar la mayoría de las cremas solares, porque bueno, es que antiguamente las cremas solares eran yeso, ahora utilizan una tecnología que es nanotecnología, que si esto para que no pique el ojo, y son caros en parte porque gastan mucho dinero en hacer cremas que sean hidratantes pero no creen granos, que tenga el toque seco pero que hidrate y que si te cae en el ojo que no te llore, y sin embargo los del cuerpo no son así. Entonces lo del cuerpo para el cuerpo y lo de la cara para la cara. Otra pregunta era sobre la estabilidad. Es verdad que hay que tirarlo del año anterior y... Pues mira, Yo no los tiro. mira, es que es verdad que todas las cajas ponen 12, bueno, o la mayoría, o 12 meses o 6 meses. ¿Tú lo tiras? Yo lo tiro, pero es verdad que a veces lo he utilizado y yo no me he quemado más, es decir, me ha sido igual de eficaz. Depende sobre todo, además, si son minerales, la mayoría de los minerales, si no están expuestos o si están cerrados, pues se protegen. Si son químicos, sí, en realidad tiene sentido que los fotoprotectores químicos dejen de tener efecto cuando están expuestos a la atmósfera. Pero todos los médicos debemos seguir las recomendaciones de lo que se haya hecho en los ensayos clínicos. Entonces, yo no te puedo decir, tómate un ibuprofeno caducado de un día. Si está caducado un día, no te lo tomes ni loca, ¿no? Pues igual. Lo otro es otro tipo de radiaciones que se utilizan no solo en estética, sino en tratamiento de fisioterapia, que es la radiofrecuencia, el láser, diademia. ¿Eso no afecta igual o es otro mecanismo distinto o no es el malo? La radiofrecuencia no es un tipo de luz, la radiofrecuencia es movimiento, es sonido, es como ecografía, ¿no? Y luego hay otros tipos de radiaciones que se llaman láseres. Están los láseres, porque un láser es una radiación que es solo una longitud de onda, y luego está el IPL, el famoso IPL, que es una luz intensa, ¿no? Pues para la luz intensa no favorece el cáncer cutáneo, y los láseres que se utilizan para otro tipo de procedimiento, ya sea con quitar queratos seborreica o quitar cualquier cosilla, también están fuera del espectro, no son radiaciones ultravioletas, son radiaciones o del espectro visible o infrarrojo. A ver, yo te quería preguntar que una socia de la asociación nuestra de Aura, que no podía venir, nos dijo ayer que te hiciésemos una pregunta. Dice, bueno, como habrá una charla, o sea, un turno de palabra, dijo, quiero comentarlo, dice que por su horario de trabajo era imposible asistir, que si podíamos preguntarte si un paciente con lupus es más aconsejable utilizar protección solar 50 positivo o bloqueador solar. O si es indiferente. Muchas gracias. Es que el otro día con una amiga que también tiene lupus le surgió la duda. No tengo ni idea de lo que es. Es que bloqueador solar. Es que no sé lo que es bloqueador solar. Bloqueo total. Me imagino que pregunta si es mejor
un protector solar 50 más o que tenga un bloqueo total. Pues un bloqueo total es un 50 más, es que es lo mismo. De hecho, pues bueno, hay algunos y hay muchas marcas que insisten. Claro, que insisten y ponen 100 más, pero 100 más, si es que viendo la gráfica además, ¿qué más de que es que es muy difícil que te proteja más de un 98 o 100% de la radiación ultravioleta que te llega a la O piel. sea, que sería lo mismo. Sería lo mismo, efectivamente, sí. Les decimos que es lo mismo y que... Es lo mismo, sí, es lo mismo. es igual, sí. Que ella lo ha trasladado porque no puede venir y pues le decimos, mira, es lo mismo y ponemos algo Que lo que debe hacer es aplicarlo cada más tiempo, en el caso, pues bueno, aplicarlo cada 2 horas como está indicado, pero que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Muchas gracias. Yo le voy a hacer dos preguntas. Una es tu opinión sobre la ultravioleta de las cabinas. Ultravioleta. Y la otra pregunta es si hay un máximo de hiperpigmentación con el sol. Quiero decir, ¿tú llegas al máximo de moreno o si sigues poniendo al sol, sigues poniendo más moreno? Pues en cuanto a la primera, a ver, nosotros utilizamos la radiación ultravioleta también para tratar muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades que se benefician de la radiación ultravioleta, ¿eh? Y claro, ¿qué pasa? Que nosotros utilizamos cabinas que están muy controladas y solo emiten radiación ultravioleta A y radiación ultravioleta B a unas dosis muy controladas. Aún así hay pacientes que se nos queman. Porque hay pacientes que, bueno, que han tomado un ibuprofeno antes, o que han tomado un omeprazol y te lo han dicho, o que, bueno, pues hay veces que los pacientes se queman porque circunstancialmente se queman. Pero, y esas quemaduras solares favorecen el cáncer de piel. ¿Qué pasa con las cabinas de los sitios donde la gente se broncea? Que no hay apenas hay regulación. Y es justo donde podemos encontrar radiación ultravioleta C, que no la encontramos porque tenemos capa de ozono y ahí pueden emitir radiación ultravioleta C sin querer. Y entre otras cosas, pues bueno, también que al no estar controlada, no sabes el tiempo que necesitas, la mayoría de la gente se quema, no se broncea solo. Se utiliza sobre todo la radiación ultravioleta B porque es la que broncea, sobre todo es la que más broncea, pero también la que quema. Entonces, pues hay mucha gente y la mayoría de la gente que la utiliza se quema. Entonces, pues bueno, completamente desaconsejado. Hay pacientes que no pueden venir aquí a recibir fototerapia y nos preguntan si pueden ir a un sitio de estética y nosotros decimos que bajo ningún concepto pueden hacerlo, que o la reciben aquí o que no la hagan. Y luego, en cuanto si tienes un máximo de pigmentación, pues científicamente no lo sé, la verdad. Pero bueno, hay gente que cree que sí, ¿no? Hay gente que cree que dice, mira, estoy más moreno, me voy a achicharrar un poco más, a ver si me pongo más moreno todavía, porque el quemado de hoy es el moreno de mañana, ¿no? Pero bueno, no lo sé, la verdad que no tengo idea. Yo lo he probado de chico, ¿no? Antes con el médico, pues yo llegaba a un café con leche y de ahí no pasaba. También de que yo tengo micropigmentada como si llevara unos calcetines. Sí, Y en verano se me quitan, pero ya lo tengo otra vez. Ahora tengo otra vez los calcetines dibujados. Pero eso es hemodisidrosis, ¿eh? Lo que tiene sobre todo es que eso que Pero tú fíjate, tengo ahí los calcetines pintados todo el invierno y en verano tengo Mire, yo tengo los protectores, ahora cuál me recomienda usted. Aparte me sientan nada más porque también soy alérgica al níquel y entonces no encuentro ninguno que me vaya. Mira, los pacientes que tienen muchas alergias, sobre todo se recomiendan los protectores minerales. ¿Qué pasa? Que hay protectores minerales que también tienen mucho minerales. El níquel no suele estar entre ellos, sobre todo el óxido ferroso es el que lo produce. Si tuvieses alergia al un protector solar mineral, pues debería hacerte pruebas de contacto para ver qué es justo lo que te lo produce. Es que no encuentro protector porque todos me sientan mal. Todos te sientan mal. ¿Y los minerales también? Pues mira, yo es que no sé si hay... Pero yo que ¿cuál me recomendaría usted? Pues el mineral. Es que nosotros lo que recomendamos es el mineral, que es el que no tiene ningún alérgeno demostrado. Que hay muchas sustancias, nosotros podemos ser alérgicos a miles de cosas, ¿no? Y hay sustancias que han demostrado que no hay nadie o que no conocemos a nadie que sea alérgico a eso. El mineral es el que menos, el que no tiene ningún alérgeno demostrado. No tenemos baterías de pruebas para esos alérgenos porque nadie se supone que es alérgico a él. Entonces, pues, es que no sé si he traído, porque no sé si me han dado, pero si no porque el mineral no me han dado. Pero si no, pruébalo. ¿Protectores minerales? Sí. Protectores minerales. Están
químicos, como me han preguntado antes, los químicos y los físicos, pues tienes que utilizar lo que sean 100% físicos, que sobre todo tienen óxido ferroso. ¿Y las cremas despigmentantes? Pues las cremas despigmentantes, depende de para qué patología, hay cremas despigmentantes que sirven y cremas despigmentantes que no sirven, ¿vale? Si quieres también alguna charla más amplia, porque en realidad la despigmentación es un mundo también muy amplio, pero que las cremas despigmentantes pues hay muchas, solo que hay cremas despigmentantes, y eso es importante saberlo, que pigmentan también. Es decir, hay una crema que nosotros utilizamos muchísimo que es la hidroquinona, que produce pigmentación de la piel cuando se pone al sol. Entonces esa hay que retirarla en verano. Y luego hay otras cremas que también se suelen retirar en verano, aunque se pueden utilizar, que son los retinol tópicos, que se pueden utilizar, pero te puedes quemar más también. Entonces tienes que protegerte muy bien en verano. Yo es que desde el año pasado utilizo hasta ropa que no quema. ¿Qué utilizas? Ropa para no... Para no quemarte. Pues me parece muy bien. Es una buena medida física para no quemarte. La gorra, las gafas de sol, incluso la ropa. Al principio, cuando ha puesto la relación de medicamentos, que también pues son casi todos, ¿no? Pues es que, mira, yo quería poner, de hecho, bueno, hay muchas listas, ¿no? Y entonces yo quería la lista de nuestro hospital, en la que los medicamentos que nosotros retiramos cuando van a recibir fototerapia, para que no se quemen. La lista es infinita. Es decir, yo creo que no hay ningún medicamento que en su ficha técnica no ponga fotosensibilidad. Entonces hay muchísimos, pero como todo, hay gente a la que le produce dolor de barriga un medicamento y hay gente a la que no. Entonces hay gente a la que le produce fotosensibilidad a un medicamento y hay gente a la que no. Entonces, si el medicamento produce fotosensibilidad, ¿no debemos de ponernos al sol ni con protector? No, para nada. Tienes que hacer tu vida normal, solo que tienes que tener cuidado. Nosotros hay muchos medicamentos que son muy fotosensibilizantes, como medicamentos antibióticos como la doxiciclina, que nosotros prohibimos prácticamente que se pongan al sol o que se eche mucha protección solar, o la isotretinoína, que nosotros lo utilizamos para el acné. En esos casos son donde más insistimos. Pero claro, hay muchos medicamentos que nosotros prescribimos que son fotosensibilizantes que no avisamos al paciente. Y pocas veces nos dicen me he quemado más, o a veces no se lo atribuyen simplemente al medicamento. Leernos el prospecto y saberlo, ¿no? Claro, pero si simplemente, aún así es que ya de por sí os tenéis que proteger muy bien del sol, ¿no? Entonces, pero si encima estáis tomando fármacos fotosensibilizantes, más todavía. Y a lo de la pregunta que ha dicho de que se ve que ha señalado la parte fina a la muchacha, ¿cómo se llama? Si quieres seguir incluida. A mí también me pasa cuando me pongo en verano pantalón corto me queda la señal, pero a mí me está pasando desde que me pusieron un tratamiento de el Dolquine, Claro. o la hidrocaína. El Dolquine produce pigmentación exógena, es muy Y desde que frecuente. estoy con ese tratamiento, pues me pasa eso, que me queda el corte ya señalado. Pero, es casualidad que sea justo señalado ahí, porque el Dolquine además, bueno, además de ser un Si me pongo un tratamiento pantalón corto, me se queda por el pantalón. Si me lo Porque pongo el más largo no para acá, puede yo lo ser. tengo más para abajo. Si el largo no puede Así yo ser. lo quiero jugando. Pues no solo aparece ahí, aparece muchas veces en cara, en tronco, independientemente de la posición solar. Es un fármaco que produce pigmentación cutánea en un gran porcentaje de pacientes. Como así marroncillo, gris. Sí, bueno, la pigmentación, por ejemplo, es la de... Efectivamente. Es muy frecuente. Pero que se me queda el corte de la ropa, si la dejo, vaya, cuando me pega el sol. Pues en parte también porque es fotosensibilizante. Pero es vaya culpa, a raíz del Dolquine el que tiene que... Y tienes que protegerte también, bueno, no lo he puesto ahí, bueno, sí que lo he puesto, pero es zonas como los empeines, es un sitio, pues ya no sabes. Pero que los empeines también protegerte muy bien. Si te vas a exponer al sol, no solo protegerte la cara y los brazos, sino también protegerte los empeines. Muchas gracias. La verdad que ha estado espectacular, muy bien.